abandoné todo, que me entré pues... Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, expliqué. De tener una esposa de Dios. Desde mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Hermano, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, Dieguito, bienvenido a Rescatados por el Amor. Muchas gracias, Juli, por esta invitación. Hoy quiero hablarles de lo que ha hecho Dios en mi vida, ¿cierto? El poder acercarme y encontrarme con Jesús ha sido un cambio y una experiencia muy hermosa, que yo creo que las palabras quedarían cortas para expresar pues todos los regalos que uno recibe de Dios todos los días, ¿cierto? Entonces, ¿De dónde es Diego? Yo soy de Granada, Antioquia. Mi papá y mi mamá, 5 hermanos. Salí en el 96 de Granada debido al desplazamiento que hubo por las guerras que hubieron en ese entonces. Recuerdo que fue un impacto muy fuerte en ese entonces. Migramos hacia Medellín la familia. En ese año me gradué del colegio y ahí migramos a Medellín y yo empecé pues como a trabajar. ¿Tenías ahí que 16, 17 años? ¿Cuántos? Sí, más o menos ahí como 16, 17 añitos tenía cuando eso. Y vinimos aquí a Medellín y ya empezamos como a trabajar. Antes de eso, ¿cómo era tu vivencia en tu familia? ¿Cómo se vivía la fe en tu familia, por ejemplo? Bueno, se vivía de una manera muy cotidiana, pues cierto, en ese entonces no era así como tan fuerte la parte de la fe, pero digamos que recibíamos como todos esos elementos de la fe, de lo que era la Eucaristía. El rosario no era algo que se practicaba pues en mi casa, pero digamos que las enseñanzas que me dejaron mis padres en cuanto a el trabajo, a la dedicación, a la responsabilidad, fue algo muy bonito, ¿cierto? Y es algo que siempre nos inculcaron mucho pues nuestros papás, además de toda esa fe que vivíamos ya en el colegio. Digamos que en ese entonces recuerdo que en Granada estaba el padre Adán, entonces teníamos mucha cercanía pues con los sacerdotes, con todo eso. Y a mí me llevaban mucho a grupos de oración. Mi papá en ese entonces asistía como a un grupo de oración, me llevaban mucho a grupos de oración. Nunca se me olvida, desde muy pequeñito yo frecuenté grupos de oración. En Granada habían como 2 o 3 que hacían grupos de oraciones y a mí me llevaban a esos grupos de oración constantemente. Entonces desde allí he tenido mucha experiencia muy como a las cosas de Dios también, que ha sido como una belleza. ¿Tu relación con Dios cómo era? Por ejemplo, en tu infancia, ¿le rezabas? Sí, digamos que siempre desde muy pequeño, debido a que me llevaban a grupos de oración, fui teniendo como esa cercanía con todo lo que era la fe, ¿cierto? Y me volví una persona que era asidua, digamos, como que a los temas de la fe, a creer, la devoción a la Virgen María, ir, digamos, como que a misa. Recuerdo también algo muy bonito porque en Granada la Semana Santa es algo muy bonito. Y en ese entonces mi papá era comerciante, de ahí heredé mucho yo como toda esa parte comerciante de mi papá, y yo le ayudaba en Granada. En la plaza habían como unos toldos donde vendían como cosas, mercancía. Entonces mi papá me inició y me ayudó en una venta como de sombreros ahí, pero después recuerdo que había una tienda que era donde vendían cosas religiosas, y los sábados santos bajaba mucha gente en Semana Santa a Granada y yo compraba unos libritos. Aquí venía a Medellín, los libros de la Pasión para el sábado santo. Yo recuerdo que mandaba con mi papá, venía con mi papá y compraba 1000 libritos de la Pasión, y yo vendía la Pasión y los escapularios los sábados santos allá de ahí, ¿cierto? Y era algo muy bonito porque la piedad religiosa que veía yo en toda esta gente ya en Granada, y poder, digamos, como ser uno partícipe ahí, creo que esos principios de lo que fui recibiendo cuando pequeño era algo muy bonito, porque era una cercanía muy a la piedad, a toda esa piedad, digamos, y devoción que tenían todas estas personas
en Granada y uno en ese contacto, entonces veía y se le hacía a uno muy cotidiano. Claro, uno ve que en estos pueblos, sobre todo aquí más en Antioquia, es una cosa increíble la fe, el arraigamiento de la fe, pero también uno ve que cuando se llega a la adolescencia hay a veces un poquito de rechazo frente a eso. ¿Cómo fue tu relación con Dios y con la fe en la adolescencia? Bueno, digamos que la adolescencia, digamos que comporta como todos esos elementos, hay veces de búsqueda, de cierto, de cuestionamiento. Yo ahí me fui como alejando un poquito, distanciando de toda esa cercanía que había ahí, y me enfoqué mucho como en el trabajo, cierto, como que en trabajar y todo eso. De hecho, entonces a mí me gustaba como estudiar, pero dejé de estudiar y me puse como a trabajar, y digamos como que me dejé llevar de las cosas pues del trabajo, de lo que es el dinero y todo esto, y estaba muy como en ese mundo. Y ahí me fui como alejando mucho de la parte de la fe, hasta que vino un momento muy importante. Yo tenía unos socios con los que trabajaba, pues yo me dedicaba mucho a la confección y comercialización de prendas de vestir, y ahí tenía unos socios. Entonces uno de ellos llegó una vez con 2 boletas para un retiro, ¿cierto? Entonces las boletas eran para los hijos de ella. Entonces cuando llegó con las 2 boletas, a mí como que sentí algo, ¿cierto? Entonces yo le dije, no, esas boletas no son para sus hijos, esa es una para el otro socio y para mí, yo soy el que tengo que ir. Entonces ella dijo, si usted lo dice, hágale, nos dejó esas boletas. Ahí en ese momento había pasado ¿cuánto tiempo desde que te habías venido del pueblo? Eso fue más o menos como en el 2007. O sea, más o menos ¿cuántos años? Del 96 al 2007, como 7 años más o menos. Muy bien, es decir, vos tenías ya tu vida... Como no, 7 no, 11. 11 años. Más o menos. Ya tenías un proyecto de vida, estabas trabajando, todo tu... Sí, ya estaba, digamos, muy en la parte empresarial, ya digamos como que estaba en eso. ¿Ahí cómo vivías la fe? Ahí estaba muy alejado, porque yo decía, bueno, yo tengo que conseguir primero una estabilidad económica, y ya después más vivir la fe, pero ahí me enfocaba más como en pero toda esa vos ibas a misa. Sí, pero no, digamos que no como con la regularidad o la frecuencia que lo hago ahora, por gracia de Dios, todos los días, pues. Pero al menos los domingos ibas a misa. Pero esporádicamente. Ahí en ese entonces era esporádicamente. Muy bien, cuando vos te llegó la señora con las boletas para los 2 hijos de ella, ¿vos qué crees que, o sea, qué fue lo que te impulsó a vos a decir, esa boleta es para mí? A ver, yo desde pequeño sentía unos deseos muy fuertes, como por las cosas de Dios. Habían unos impulsos muy bonitos, pero en esa etapa de la adolescencia, como que se hubieran más por las cosas de afuera, digamos que lo distraían a uno, y ahí, pero yo sentí como que ese anhelo del corazón profundo que había, yo sentí como que algo pasó, ¿cierto? Y yo dije, ya, es el momento. O sea, yo en ese momento dije como que yo le estaba haciendo el saquis al Señor, y como que ya era el momento, era el llamado. Entonces yo dije, de ahí fui con mucha disposición, y fue algo que cambió mi vida. O sea, el retiro para mí fue un cambio total. Es decir, toda la percepción que tenía sobre la vida, sobre el trabajo, sobre la familia, es decir, cambió absolutamente todo. Fue un encuentro, digamos, yo creo que es algo que cuando uno se encuentra con el Señor, es algo que queda tan profundo, marcado en el corazón, que es algo que, cierto, o sea, uno trata como de expresarlo con palabras, pero hay veces queda corto, pero es algo donde uno es como una felicidad. Nunca se me olvida, porque yo fui a retiro a la finca de Guarne, y hubo un momento donde nos mandaban a reflexionar. Yo me fui del auditorio en la parte de atrás, me senté por la parte de atrás de las habitaciones y miré para el cielo y veía las nubes, y fue un encuentro, digamos, que yo decía, yo nunca había sentido el amor de Dios tan cerca. Mi conversión en el retiro se dio cuando empezó el retiro. Hubo un momento donde cantaron una canción, Nadie te ama como yo. Esa fue mi conversión. Yo sentí el amor de Dios ahí de una manera que fue muy profunda. Yo me sentía muy amado por Dios en ese momento,
Y todo el retiro para mí fue increíble porque yo veía a esos misioneros sirviendo, yo veía el amor con lo que lo hacían, en las predicaciones, de lo que hablaban, de ese fuego, ese ardor, ese amor, esa entrega, es decir, esa convicción con la que hacían. Pero hubo algo que me impactó muchísimo en ese retiro, fue los jóvenes. Yo vi allí unos jóvenes sirviendo y para mí eso, yo creo que uno de los aspectos que me ha marcado más la vida a lo largo de poder tener ese acercamiento a Dios es la experiencia con los jóvenes. Que yo recuerdo que eran puros jóvenes los que me predicaban y yo empecé a ver en ellos un modelo de vida que yo decía, ¿qué hay en ellos? ¿Por qué lo hacen? Y eso era algo más impactante para mí, es decir, como esa experiencia con Dios. Pero yo ver estos muchachos ahí que servían, yo dije, tiene que haber algo que hay más allá que los mueve a ellos. Y ahí fue donde empecé mi proceso de conversión a partir de ese retiro. Mi vida cambió totalmente a partir de ese retiro. De ahí a acá, ¿cuántos años? 2007, 24, estamos hablando como de 17 años ya. 17 años en los que, bueno, te hemos visto a vos trabajando mucho en la familia, o sea, todo lo que tiene que ver con familia. Ahí está Diego Castaño involucrado. ¿Cómo te llevó el Señor como a irte por esos lados? Bueno, yo creo que el Señor es hermoso. A ver, cuando empezó como que en lazos toda esa parte de matrimonios, nosotros pasamos a matrimonios en ese entonces, iban pasando cuando eso estaba Freddy Grisales, Gina, se casó en ese entonces Brisbani, Lusa, ¿cierto? Brisbani con Lusa. Entonces digamos como que iba empezando toda esa parte matrimonial como regalo de Dios a través de la comunidad también. ¿Vos ahí ya estabas casado? Ahí fue donde nos casamos. Muy bien. En ese entonces empezaron, digamos, a casarse varios de la comunidad. Brisbani, Lusa, Freddy Grisales, Gina, mi persona, mi esposita, ¿cierto? Entonces digamos como que ahí empezamos toda esa parte, digamos, de empezar ya en la parte de familias, que fue algo muy bonito y muy hermoso, pues digamos que, pero antes de eso, antes de pasar a familia, nunca se me olvida que cuando yo empecé en Lazos, digamos que eso también ha sido algo muy bonito, ha marcado mucho mi proceso de vivir en Dios, ¿cierto? Como ese llamado que ha hecho Dios y que uno pueda decir es que somos testimonio de eso que ha hecho Dios, ¿cierto? Primero digamos como que nos rescata de esa vida en la cual estábamos alejados de Él, ¿cierto? Y nos atrae con esos lazos de amor. Es algo muy bonito porque cuando empezamos nunca se me olvida que era en la iglesia madre del Verbo, ¿cierto? Del Verbo divino. Entonces David me empezó a invitar a grupos de oración, me empezó a rosarios en las casas, y en ese entonces se reunían los lacitos, cuando eso les decían lacitos. David me empezó a invitar a lacitos, nunca se me olvida porque... Eran grupos de misioneros, grupos Sí, pequeños de misioneros. Grupos pequeños de misioneros, era algo hermosísimo porque compartíamos, hacíamos fraternidad y a toda hora era con cosas de Dios y nos hablaba mucho de las virtudes. Recuerdo en ese entonces que David nos hablaba siempre de la importancia de la fe, de la santidad, de la gracia, de las virtudes y compartíamos muchas cosas ahí y compartíamos como amigos, cuando eso David no se había casado todavía y era algo supremamente hermoso, pero a mí me impactaba mucho porque ahí continuaba nuevamente puros jóvenes, digamos como que en todo ese servicio, sirviéndole a Dios, ayudándole a las personas, a las almitas. Eso era para mí muy impactante, pero recuerdo que en ese entonces había un misionero que él leía mucho, mantenía un librito y yo lo veía muy espiritual y yo decía, qué belleza, qué hermosura, ¿cierto? Entonces fui empezando a ver como todos estos misioneros, cómo iban teniendo una vida y cómo iban siendo transformados por esa experiencia de Dios y eso a mí me impactaba mucho y yo decía, yo tengo que estar ahí porque Dios está haciendo algo en ellos. Y lo que está haciendo en ellos en el retiro yo lo había vivido y yo dije qué ingrato sería yo no poder, digamos, solamente vivir, sino compartir con otros lo hermoso que se vive. Hermano, y
vos, después de, pues siendo uno comerciante, teniendo como su vida ya establecida, yo veo que vos después de eso quisiste empezar a estudiar. O sea, ¿qué te motivó el empezar a estudiar? Yo supe que estuviste estudiando cuando Wilson recién empezó a estudiar teología, Julianita, todos los muchachos, vos estabas ahí en el grupito de los que empezaron a estudiar todo esto. ¿Qué te motivó a vos el estudiar sabiendo que vos, pues digamos así, uno ya teniendo una profesión entre comillas, pues el hecho de ser comerciante y tener todo eso, uno dice, pues yo para qué voy a estudiar más si yo ya encontré como mi lugarcito en la vida y en la sociedad? ¿Qué te motivó a vos a empezar como a estudiar y sobre todo teología? Bueno, yo creo que fueron, digamos, como que la combinación de varias cosas, ¿cierto? Ujú. Pero principalmente fue el testimonio que yo vi en Santi, en Will, en Rodri, en todos estos misioneros que predicaban. Esa básicamente fue porque digamos que desde ahí yo empecé a tener como esa cercanía como con la vida que ellos vivían, que era una vida, entonces me empecé a cuestionar cómo hacen ellos para vivir así. Después me fui dando cuenta que era primero la acción de la gracia y segundo la vivencia de las virtudes, que era lo que constantemente nos iban predicando, ¿cierto? Digamos como que ahí, digamos como que fue ese primer situación que me llevaba como que bueno, qué importante es uno también formarse para poder dar razón de nuestra fe y poderle ayudar a muchas otras. Entonces ahí es, digamos, como el otro elemento. ¿Cómo hacemos para poder ayudar a otros? ¿Cierto? También, digamos, que ya lo hacíamos en la práctica, en la evangelización, en el apostolado, pero Will nos hablaba mucho de la importancia de la formación, ¿cierto? Entonces nunca se me olvida porque fue una vez que fuimos, inclusive algo muy hermoso, fue a Granada. Fuimos a una vigilia a Granada toda la noche. Entonces recuerdo que esa vez me fui con Santi para la vigilia y ellos estaban estudiando ya la carrera de teología. Entonces yo me fui con ellos para la vigilia con Santi. Entonces de venida Santi dijo, bueno, tenían que regresarse, eso era viernes en la noche, ellos estudiaban los sábados, en la mañana también, ¿cierto? Entonces Santi me dijo, acompáñanos en la universidad y ya después nos vamos para Medellín. Entonces no me olvida porque cuando llegamos a la universidad, Santi habló con el profe que si me dejaba estar pues ahí en clase, ¿cierto? Entonces me pareció algo muy curioso porque estuvo ahí y Santi iba diciendo que es que él va a estudiar con nosotros también. Entonces yo, bueno. Y ahí fue que yo empecé a estudiar, ahí fue donde empecé a compartir con ellos como esa parte del estudio. Y yo ahí fui, digamos que ya acercándome mucho a esa vida como comunitaria, con los jóvenes, con toda esta evangelización que ellos hacían. Y ahí fue como empezando ese proceso también, digamos, como que de ir estudiando. Pero realmente fue, yo podría decir que fue gracias a Santi. Santi fue el que como que, no sé qué vio en mí, ¿cierto? Ahí en la parte, digamos, como que de eso. Y me llevó como ahí a eso y ahí empezamos pues como ahí. Y ahí es donde pienso yo que mucha parte de la familia, ahí hablábamos muchos temas como que del matrimonio, porque ahí todavía no estábamos casados ninguno, ¿cierto? Y ahí hablábamos muchos temas del matrimonio, de los hijos, de todo eso, de la necesidad que había en la sociedad y ahí es donde fue empezando ellos hablaban mucho de toda esa problemática que había con los hijos, ¿cierto? Como todo ese reto en la educación de los hijos. Entonces digamos como que ahí ya, digamos que me casé yo, ¿cierto? Ya de ahí se casó Will, después se casó, no recuerdo si fue Santi o Julianita y Freddy, ¿cierto? Y digamos que ahí fue, digamos, como empezó como todo ese proceso también mucho como la familia. Yo ahí estaba ya en la parte de familias también trabajando, haciendo misión y veía como la importancia de ayudarle mucho a las familias, digamos como que a nivel matrimonial, pero también lo que se le presentaba como con los hijos, los retos tan grandes que habían frente a una sociedad, frente a un contexto cultural como tan fuerte. Entonces digamos como que iluminar desde Dios era algo muy necesario en ese entonces, de ahí digamos como que esa experiencia fortaleció mucho. Nunca se me olvida algo, una vez estábamos en retiro, íbamos para la universidad, entonces estábamos en un retiro y Rodri nos dijo cuando íbamos para la universidad, que íbamos para allá, Rodri dijo, cierto, qué importante es la formación. Pero él dijo, pero miren, en un retiro de esto la gente
da un pasito hacia adelante y ya, creyó. Ujú. Y hay veces uno estudiando necesita tantas cosas para encontrarse con Dios, entonces nos habló de la fe, nunca se me olvida porque fue algo muy bonito. Decía, solo con un sí, un paso adelante, ya, Dios hace todo. Eso fue algo que fue muy impactante también con Rodri, digamos, en ese entonces cuando estudiamos. Y de ahí ha venido como surgiendo ese deseo como de ayudarle mucho a las familias y en todo ese proceso. Muy bien, nosotros vemos en la vida cotidiana pues los retos que hay en la sociedad, que son pues cada día son más. Y uno se da cuenta que muchos de los dificultades que se dan surgen en la familia. Es decir, la falencia que hay en una familia es la que da luego más adelante los retos a los que se tiene que enfrentar la sociedad, incluso pues los mismos escritos de los papas, muchas cosas que se han escrito dicen la importancia de las bases en la familia para afrontar las diferentes, pues digo dificultades ahora, pero si se hubieran trabajado desde la familia, las dificultades no se vivieran ahora. ¿Cómo has visto vos en lo que te ha permitido vivir el Señor en el estudio? Porque no solamente estudiaste teología, sino que después el Señor te ha ido llevando a como escaloncitos y retos más para poder ayudar a la familia. ¿Cómo has visto que se puede ayudar a la familia frente a todo lo que has recibido? Bueno, a ver, yo creo que la iglesia es un tesoro que desconocemos mucho, ¿cierto? Le tiene mucho sobre la familia, y en todo ese proceso hubo un momento que ayudando familias, trabajando, también fue como muy importante, ¿cierto? Me tocó atender una vez una familia donde ellos estaban como en ese proceso de encontrarse con Dios. Recuerdo que ellos estaban en unión libre, ¿cierto? Se le empezó a hacer acompañamiento para que pudieran conocer de Dios, fueron a retiro, hicieron la consagración, el taller de San José en ese entonces. Ellos tenían 2 hijitas, ¿cierto? Una que estaba por allá en la etapa ya de adolescencia y una que estaba en la preadolescencia. Recuerdo que tenía como 8 o 9 añitos, pero tenía muchas dificultades esta niña, ¿cierto? Digamos como que ya ayudando familias, iba ayudando uno y veía mucho la necesidad del amor, de la gracia, de que la vida les cambiaba cuando se acercaban a Dios de una manera muy fuerte, ¿cierto? Digamos como que uno veía que muchas de estas personas buscaban ayuda en muchos lados, pero que donde verdaderamente encontraban como ese sentido a la vida y esa felicidad era cuando se encontraban con Dios. Pero esta familia, digamos como que me llevó como a algo de decir, bueno, hay que tratar de ayudarles un poco más, porque esta niña, digamos que en la cabecita, recuerdo que cuando fueron ellos, la niña utilizaba un gorrito, entonces el papá me mostró pues que el gorrito de esta niña se lo quitó, entonces me decía que ella se arrancaba el pelito, que no dormía por las noches y me mostró un cuaderno lleno con puras cosas. ¿Esto es una enfermedad? Digamos que sí, hay veces digamos que pueden darse digamos como que dificultades a nivel digamos como de una enfermedad psicológica, ¿cierto? Pero digamos que también a veces puede deberse también a influencias preternaturales, a una acción espiritual, ¿cierto? Muy bien. De una influencia demoníaca. Y la niña tenía un cuaderno lleno con muchísimas cosas, ¿cierto? Y eso fue muy impactante para mí porque yo dije, ¿qué necesidad hay de ayudarle a los niños, a los adolescentes? Porque serán el futuro de la sociedad, ¿cierto? Entonces yo decía, no solamente el papá y la mamá como matrimonio, sino como que ayudarle a todos ellos. Y es algo muy bonito porque en ese entonces, también por gracia de Dios, Santi me dijo que estudiara en los Corominas. Él fue donde me llevó a que estudiara la parte como de familia. También me dijo, ¿por qué? Entonces empecé a estudiar ahí también como toda esa parte de familia para poder ayudarle mejor a las almas, ¿cierto? Y digamos como que ver todas esas realidades. Este caso fue un caso muy concreto, pero me tocó también, por ejemplo, una vez un matrimonio donde tenían muchas dificultades y ver lo grande de que las dificultades que tenían cuando ellos pudieron
vivir una sexualidad ordenada y en orden a como quería Dios, se solucionaron todos sus problemas. Es increíble, pero entonces uno veía como esos testimonios de estas personas que iban acercándose a Dios y de todos estos niños. Y no solo eso, sino que ya estaban muchos misioneros que tenían hijos también, y los de nosotros que ya decíamos, bueno, ¿qué va a ser de nuestros hijos? Entonces eso nos implicaba empezar como que, Señor, danos luces, ilumínanos, ayúdanos. Y Rodri siempre estuvo dándonos muchas luces. Entonces digamos que Rodri en todos esos casos no se me olvida, porque una vez varias tardes estuve yo en la casa con Rodri y Rodri nos iba diciendo, bueno, vea, la importancia de trabajar esto, nos iba guiando, mostrando la necesidad que había como con las familias. Rodri ha sido un papá para nosotros, y nosotros vamos a hablar de familia, lo que vivió Rodri en su familia, lo que ha sido Rodri para nosotros, es decir, la cercanía que Rodri ha tenido con nosotros. Creo que es algo y es, digamos, como que lo que hemos aprendido. Siempre nos ha hablado de la iglesia, de todos los tesoros que hay allí, de esa educación de las virtudes, de la gracia, que es como Dios ha hecho la obra a lo largo de la historia. Si uno mira a lo largo de la historia, Dios siempre ha actuado, primero a través de la gracia y poniendo uno de esos medios que son las virtudes, que es vivir, digamos que según la voluntad de Él. Entonces digamos que son muchas, que digamos que ahora no daríamos para contar todo, pero digamos que esos 2 o 3 testimonios dan una luz que fue como una motivación para que tratáramos de ayudarle mucho a las familias. Todo esto que vos has logrado vivir, también por gracia de Dios, te ha llevado a escribir un libro, que lo tenés ahí, y precisamente por eso quería que estuvieras acá en el programa contándonos un poquito. Mostrarnos ahí la carátula del libro para que la gente lo vea. A ver, yo lo pongo así, ponerlo un poquito más altico para que la gente lo vea. Eso. El libro se llama La crianza y educación virtuosa en la familia, que es pues casi que todo lo que el Señor te ha permitido vivir, compilado en un libro de ¿cuántas páginas? Un poquito más de 400 páginas. Impresionante. Hermano, contanos un poquito la historia del por qué poner esto a disposición de las familias. Bueno, básicamente primero se da por el deseo de ayudarle, pues, y por lo que íbamos viviendo, ¿cierto? O sea, vemos que primero el saberse amado de Dios, ¿cierto? Yo creo que es un punto importante, el saberse amado de Dios. Nuestro fundador nos ha dicho que importante es amar, pero dejarse amar, ¿cierto? Cuando uno se sabe amado de Dios, se siente amado por Dios, hay un impulso como a comunicar ese amor, ¿cierto? Y a partir de lo que uno vivía, recibía, a través de un Santi, un Will, un Rodri, cómo íbamos recibiendo todo eso, cómo se iba a quedar uno con todos esos regalos, qué ingrato sería uno si uno no los compartía, ¿cierto? Claro. Entonces digamos que empecé a mirar como que yo iba apuntando todo. Recuerdo que de todos esos momentos yo siempre apuntaba. Por allá en la casa tengo cuadernos, que eso hace muchos años, ya como 17 años, yo iba apuntando y me iba acercando unos libros, a un libro de Vicios y Virtudes de Concepción Cabrera Aramida y a Teología de la Perfección Cristiana, que nos hablaba mucho de las virtudes, y yo veía cómo vivían ellos. Y yo decía, bueno, ¿cómo podemos, digamos? Entonces ahí fue donde empecé a buscar como todos los apuntes, sobre todo lo que tenía que ver como con la parte de la virtud, ¿cierto? De qué es la virtud, por qué es necesaria la virtud, qué beneficios nos trae, digamos, para eso en el crecimiento. Y ahí yo fui entendiendo como que por experiencia, o sea, yo lo veía, lo observaba, me lo transmitían, veía cómo vivían todos estos misioneros en ese entonces. Yo decía, ¿qué hay en ellos que es tan atrayente y qué hay en ellos que es de tanta fuerza? Y yo veía esa virtud en ellos, entonces eso me motivaba como que qué importantes son las virtudes. Pero en ese proceso de ir descubriendo, yo me di cuenta que ellos siempre predicaban que era la gracia, que la acción de Dios, que el Espíritu Santo. Entonces dije, o sea que eso es lo más importante, la gracia. Muy ¿cierto? bien, cuando vos hablas de la gracia, y yo creo que esto es muy importante decirlo, sobre todo hoy en día, donde los conceptos se convierten en conceptos como tan gaseosos que no llegan a tener una profundidad. Incluso los conceptos van pasando y uno ni cuenta se da ni se pregunta, pero hay gente que de pronto no tiene claro qué es la gracia.
¿Qué es la gracia para Diego después de todo lo que el Señor ha permitido vivirle en todos estos años? Bueno, perfecto. Creo que es muy bueno, digamos, como lo que tú dices, Juli, porque es cierto, muchas veces dice, ay, qué persona tan agraciada, ay, muchas gracias, ¿cierto? Pero digamos como que la gracia de Dios es el don de que Dios está en mí, ¿cierto? Es decir, es Dios vive en mí, ¿cierto? Digamos que a nivel sacramental, cuando uno accede al sacramento de la reconciliación, ¿cierto? Dios nos da la gracia, su gracia es decir, que es esa amistad con Dios, Dios que viene a morar en mí, a vivir en mí, es Dios viviendo en mí, ¿cierto? El catecismo también va a hablar algo muy hermoso, pero en términos como más concretos es, digamos, como que la vida de Dios en mí, ¿cierto? Eso es la gracia de Dios. Y digamos que la gracia de Dios nos capacita para vivir de manera sobrenatural, es decir, ya, por ejemplo, San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Eso es gracia. Ahí es donde San Pablo habla de la gracia de Dios, ¿cierto? Es decir, es cómo Dios va viviendo en mí, a través de esas acciones van siendo transformadas. Es decir, como que esa naturaleza humana, esas virtudes, eso cotidiano que hago yo de servir, de amar, de ser generoso, de ser bondadoso, queda elevado, ¿cierto? Que la misma gracia, dice el Catecismo de la Iglesia, que nos da las virtudes infusas, ¿cierto? Los dones del Espíritu Santo vienen con la gracia santificante, ¿cierto? Entonces, esa gracia, que es la vida de Dios en nosotros, digamos como que es una... es esa naturaleza humana elevarla, ¿cierto? Es vivir en Dios, hacer todo en Dios. Entonces es algo muy hermoso porque ese siempre fue el principio que nos colocaban Rodri, Santi, Will, todos los que estaban ahí, Juliana, Freddy, David, Edwin, Bosco, todos los que iban viniendo ahí, siempre nos hablaban de eso era lo más fundamental y todo, es decir, hacerlo todo en Dios, ¿cierto? Y a partir de ahí era que nacía como todo ese deseo de servir, ¿cierto? Era esa fuerza, esa interioridad con Dios y a través, algo muy importante, a través de la consagración, ¿cierto? De todas esas gracias de la Virgen María. Porque la Virgen María por excelencia reúne todas esas virtudes por excelencia, ¿cierto? Y ahí era como a través de eso yo veía y a través de eso me bebía la experiencia y queríamos, digamos, como que transmitir todo eso, ¿cierto? Entonces yo veía todo eso y de ahí es donde yo dije, qué importante es como todo eso, y ahí iba teniendo como todos esos apuntes, después las virtudes. Y cuando hacíamos retiros, nos hablaba mucho de las virtudes, entonces yo iba apuntando y iba como contrastando con este libro de Concepción Cabrera Aramida y el de Teología de la Perfección Cristiana. Y de ahí veía yo, me parecía muy impactante porque todo lo que nos decían ahí era lo que siempre ha hablado el magisterio de la Iglesia. Entonces eso a mí, qué tan hermoso, qué tan importante. Y eso fue una de las motivaciones como que yo iba teniendo ahí y a lo largo que iba, digamos, como que haciendo apostolado, pero no solamente haciendo apostolado, sino lo que iba recibiendo en los momentos de dejarse amar, en los momentos de los grupos de oración, en los momentos de los retiros, en los momentos de acompañar familias, personas. Eso iba siendo algo que digamos, como que fue dando como eso, qué importante como que poder, digamos, poder poner por escrito o algo que pueda servir, digamos, como para que vaya viendo como herramientas, y a partir de ahí es como van haciendo como todos esos escritos. Entonces yo tengo muchos escritos desde hace mucho tiempo que lo he tenido guardados ahí, a lo largo de los estudios he ido como profundizando ahí y he visto mucho a partir de la experiencia como todo eso iba ocurriendo, y por eso fue que quise adentrarme mucho en el libro. Básicamente el libro habla de lo que son las virtudes, de educar en virtudes, ¿cierto? Y lo que yo veía fue algo muy impactante porque yo decía, hombre, es que Dios, lo primero es que nos ama tanto que nos da su infinito amor y quiere estar con nosotros, ¿cierto? Pero segundo, nos da como esa segunda naturaleza, dice Santo Tomás, que las virtudes son como una segunda naturaleza, ¿cierto? La virtud es como una fuerza, una disposición de la persona que nos capacita para, digamos, que poder, en eso que hacemos, que lo hagamos de una manera querida por Dios. Digamos como que esos hábitos, una virtud es, digamos, como que un comportamiento, es una manera de comportarse adecuada, ¿cierto? Buena. Sí, es impresionante el hecho de que pues vos puedas compilar y organizar todo esto en este texto,
porque uno podría decir, pues por ejemplo, los abuelos o las familias pues de hace algunas épocas, todo esto lo transmitían a través de lo que vivían en la casa. Exacto. Sin embargo, la misma sociedad ha llegado a tener retos tan increíbles que eso ya no se transmite. Así es. Y por eso cuando vos me hablaste del libro y pude conocer la existencia de este libro, dije, Dios mío, es muy importante que la gente se forme en esto, porque pues antes todo eso se transmitía por contagio. La mamá se lo contagia, la abuela a la hija luego a sus hijos, pero los retos de la sociedad de hoy en día, las pantallas, tantas cosas que hay, los TikToks, los youtubers, todo eso, lo que hacen es como, yo no sé si esto existe o qué, la palabra, neutralizar la transmisión de las virtudes pues al entorno familiar. Por eso es tan importante esto que vos, por gracia de Dios, estás haciendo y que lo puedas poner, como quien dice, en las manos de la familia, en las manos de los papás. El hecho de poder tener elementos y traducidos a un lenguaje, digamos, que lo puedan entender, porque pues claro, vos lo que tenés ahí son un montón de conceptos psicológicos y también un montón de conceptos teológicos y también un montón de conceptos espirituales, que pues los conceptos teológicos mucha gente no los va a querer tener, los conceptos psicológicos mucha gente no los va a poder entender, y los conceptos espirituales pues mucha gente simplemente los va a desechar, porque estamos en una sociedad vanguardista donde todo eso para qué. Sin embargo, todo eso lo que hace es construir la misma sociedad, y el hecho de que podamos tenerlo en este libro. Yo quiero, hermano, que vos pares el librito, ponelo al ladito de la matica esa matica, eso, como así, como para que, y un poquito más hacia acá, como mirando así, eso, así, para que la gente lo vea ahí un poquito, y todo eso poderlo integrar en la familia. Es que yo digo que esto es una obra de Dios, hermano, te lo digo personalmente, porque es desde ahí donde se sale la solución a lo que debe vivir la familia. No sé quién era que decía que si se quería hacer un daño a un pueblo, que fueran y envenenaran las fuentes de agua, porque de ahí partía para todo. Pues eso es lo que ha hecho el demonio, y es envenenar la fuente de la familia, porque si se envenena la fuente de la familia, se envenena toda la sociedad. Pues señores, hay que buscar una solución donde la medicina se dé ahí en la fuente donde está todo, que es la misma familia. ¿Qué encuentra la gente en este libro, hermano? Bueno, yo creo que lo que tú decías, Julia, ahora, ¿cierto? Digamos como que eso que hemos podido experimentar primero del amor de Dios, después de verlo en el amor de todos estos misioneros o de todas estas personas que quieren mostrar a través de esa virtud de la caridad, ¿cierto? En el servicio, en el amar, en la entrega, en el apostolado. Segundo, digamos que Gaudium et Spes, numeral 48, si no estoy mal, ¿cierto? Habla de que la familia es santuario de vida y amor, ¿cierto? Entonces, cuando tú dices como esas fuentes, la familia, digamos, de donde nace, crece, ¿cierto? Esos ciudadanos, no solo a nivel natural, sino a nivel sobrenatural, es decir, los ciudadanos del cielo. O sea, en la familia es donde nace, crece y se dan los ciudadanos del cielo, ¿cierto? No solo de esta tierra, sino de la tierra celestial, lo dice San Pablo también. Entonces, algo muy impresionante y muy hermoso, y ver cómo Dios, digamos que puede dar la gracia, digamos como que en muchos de los misioneros, en mucho de cuando quiere hacerse con Dios, digamos que el aporte en el libro, digamos que trata de mostrar lo que siempre ha mostrado la Iglesia, ¿cierto? La tradición de la Iglesia, los santos, los padres, los doctores de la Iglesia. Entonces, algo muy bonito, y que es lo que ha ido transmitiendo Lazo siempre, ¿cierto? O sea, Lazo siempre ha transmitido como ese amor a la Iglesia, ese amor al Papa, ese amor a la Virgen María, la consagración. De hecho, el libro también habla de la importancia de la consagración en la educación de la fe. Entonces, el libro tiene temas como cómo educar en la fe, ¿cierto? Cómo educar en la voluntad, cómo educar en la inteligencia,
cómo educar en el bien, ¿cierto? Digamos, cómo educar en la parte de la afectividad, de nuestras emociones. Y es algo muy bonito porque la iglesia siempre ha venido hablando de esto, pero ha tenido retos muy grandes. Entonces, digamos, yo creo que ahí viene una respuesta como la problemática que tiene hoy en día la sociedad, y es como todo el tema muchas veces de cómo educar a nuestros hijos, ¿cierto? Tú decías ahora que es porque ha sido por contagio, por experiencia, ¿cierto? Pero la iglesia lo ha hablado siempre, ha sido primero porque es la acción de Dios que va acompañando ahí, pero segundo, la iglesia siempre nos habla de las virtudes. El catecismo de la iglesia, numeral 1862 creo que es, nos va a hablar de la importancia de las virtudes y va a hablar de la educación cristiana. Eso es muy importante, ¿cierto? Porque las virtudes, ese es el primer capítulo del libro, un análisis como de las virtudes, de lo que es crianza, educación y virtud, pero a lo largo de la historia, ¿cierto? Entonces vemos cómo la virtud desde tiempo atrás, ya la hablaba por ejemplo Aristóteles, varios filósofos, pero después como iba hablando en el contexto de Grecia, en el contexto helenista, pero también como los romanos, pero después como el cristianismo va integrando, digamos, como que toda esa vivencia a través de los santos, de la virtud, y digamos que cómo va empezando a permear en las familias. Desde ya en ese entonces uno veía, y el libro, digamos, como que está dedicado a la Sagrada Familia de Nazaret, ¿cierto? Modelo de virtud en la familia, ¿cierto? Que es muy bonito. Y en esa práctica, digamos que lograr, digamos, como que poder articular eso y que en la práctica uno vea cómo en la familia se vive la virtud, por ejemplo, de la templanza, que es algo, uno diría, ay, ¿qué es eso de la virtud de la templanza? Es lo más cotidiano, lo que usted decía, uno lo vivía, digamos, por contagio. La virtud de la templanza, uno a los hijos la trabaja en primero, espaciar esas gratificaciones. O sea, hoy en día estamos en una cultura de que se quiere todo inmediatamente. Claro. Conectando un poquito con lo que decías ahora, que las redes, todo, estamos en una cultura del inmediatismo, ¿cierto? Y de que tenemos tantas cosas que nos saturan, y al estar tan saturados nos genera una dificultad para poder tener esa vida interior, esa quietud, ¿cierto? Entonces, debido a esa ausencia como de quietud, digamos que ahí ayuda mucho la virtud de la templanza. La virtud de la templanza, eso se aprende y se trabaja de una manera muy sencilla y muy cotidiana, como tú decías ahora, en los horarios de comida. Y eso lo encontramos en el libro. Ahí en el libro está cómo se trabaja la virtud de la templanza, cómo es necesaria, por ejemplo, la virtud de la fortaleza. Hoy educando a los hijos, como estamos en una cultura inmediatista que todo quiere ser de una, claro, o permisivista, digamos que estamos muy en una cultura muy de permisivismo, de hagan lo que quieran, no importa, ¿cierto? Entonces no se aprende, digamos, como la capacidad de esfuerzo, no se educa en el esfuerzo. Entonces, esa ausencia de educar en el esfuerzo, digamos que hoy se habla mucho de una sociedad de cristal, sobre todo en los jóvenes, ¿cierto? Sí. Y cuando se hace una referencia como que a esa juventud de cristal, es que están desprovistos de la virtud de la templanza, que es espaciar, como quieren todo inmediatamente, entonces si no entran en crisis, llegan las enfermedades, llegan el problema del sinsentido de vida, quieren, digamos, como que no encuentran solución a nada, y por eso ve uno los altos índices de suicidios en la juventud. Eso el libro muestra con investigaciones, cómo hay investigaciones donde muestran los altos índices de suicidio, y digamos que la respuesta a todas esas problemáticas las encontramos en el libro a través de esa educación, ¿cierto? Una educación virtuosa, ¿cierto? Por eso se habla de una crianza y educación virtuosa, porque a través de la educación, sobre todo de las virtudes, entendida la virtud, no virtud por la virtud, ¿cierto? Sino una virtud por la felicidad. Yo creo que eso es un aspecto importante. Si uno pudiera hacer un resumen del libro para hablar de las virtudes, porque básicamente la síntesis del libro es educar en virtudes, ¿cierto? Pero no es una virtud por la virtud, es una virtud por la felicidad, y nosotros sabemos que esa felicidad es Dios. Claro, y es que incluso hoy en día uno puede encontrar muchas corrientes de educación que uno dice, no, esto es demasiado moderno, qué cosa tan deslumbrante, pero que uno se da cuenta que incluso le hacen más daño a la misma crianza. Y esto es muy increíble, el poder encontrar como esta compilación de la enseñanza de la iglesia en la educación, porque
lastimosamente hay un problema en la sociedad. Exacto. Y un problema que requiere una solución trascendental. Y entendemos nosotros que la solución trascendental la da Dios, nadie más. Así es. Y Dios la da a través de la iglesia, a través de la enseñanza de la iglesia. Vos hablabas ahorita de encíclicas en las cuales la iglesia ha hablado y todo eso. Cosas que muchos corrientes de educación van dejando de un lado, que definitivamente uno se da cuenta que, es decir, la iglesia tiene más de 2000 años donde ha comprobado por dónde es que tiene que ir y que muchas de estas corrientes van dejando de un lado. ¿Cómo crees que el libro puede apoyar en todo esto? Eso, bueno, yo creo que hay muchas maneras, ¿cierto? Pero mira que cuando hoy en la ciencia se habla de evidencia, ¿cierto? Como que una evidencia científica basada, digamos, como que en la experiencia. Yo creo que la verdadera experiencia es la que han tenido los santos, porque ellos sí que han alcanzado la plenitud. ¿Cierto? Claro. Y así eso es lo que propone la iglesia. Si uno va a hablar de evidencia, usted decía ahora la iglesia en cuántos años, ¿cierto? ¿Qué mayor evidencia que lo que ha mostrado la iglesia? ¿Cierto? O sea, que tenemos una evidencia que es el camino que propone la iglesia y que hay evidencia que muchos lo han logrado, o sea, que claro, ya tenemos la evidencia. La ¿cierto? misma vida de los santos nos dan cuenta de todo eso. Eso. Entonces digamos que en el libro, en el capítulo 1, también se tuvo la oportunidad de investigar diferentes tipos de crianza. Ajá. Ahora hay muchas clases de crianza, ¿cierto? En el libro habla de todas ellas. Se pudo hacer como una investigación sobre, hay que reconocer que ellas tienen aportes muy importantes, pero que carecen de otras. Una que puede generar alguna dificultad para comprender, digamos, como que la educación en los hijos, o no solo la educación, porque cuando hablamos de una educación de los hijos y educación en la virtud, yo creo que los primeros que tenemos que reeducarnos somos los papás. Impresionante. Eso es algo fundamental, porque cuando uno habla de educación en el ejemplo que habla el libro también, lo primero es reeducación de nosotros los papás, para poder así nosotros también ser ejemplo con nuestros hijos, ¿cierto? Entonces también el libro va a hablar ahí de toda esa, pero hay algo muy importante porque está el Papa Pío XI. En ese contexto responde con una encíclica Divini Magistrum, ¿cierto? Donde va a hablar de la educación de los hijos. Y ahí va a hablar de los diferentes tipos de crianza que iban viniendo en ese contexto, y el Papa da dos elementos muy importantes que hay que tener en cuenta: la naturaleza, la gracia y educar en virtudes. Eso es algo muy importante, ¿cierto? Porque el libro, digamos, como que se fundamenta en varios aspectos de eso. ¿Por qué? Porque la virtud, ¿a quién se aplica la virtud a educar? Estamos educando personas, claro, seres humanos, estamos educando ciudadanos para el cielo. No son máquinas. Eso, no son máquinas, entonces no es ver, digamos, como que algo tecnocrático me refiero como que algo simplemente mecánico, ¿cierto? Para trabajar en las personas. No, la persona tiene la libertad, que es algo muy bonito, muy hermoso. Hay un apartado también donde habla de la libertad. Entonces el primer capítulo habla como de todas esas crianzas, ¿cierto? Las crianzas que ha habido a lo largo de la historia también, y el desarrollo en las diferentes etapas, ya sea en la infancia, en la preadolescencia o en la adolescencia, o también en la juventud. Pero en el segundo capítulo, digamos que el libro tiene un fundamento en Santo Tomás de Aquino. Es un doctor de la iglesia. Claro, y mucha de la teología de hoy es basada en los pensamientos de él. Eso, y no solo eso, si uno mira, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, hay una carta donde es la Gravissimum Education, ¿cierto? Dice allí que hay que integrar en la educación de los hijos la psicología, la pedagogía y la didáctica, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta la naturaleza del hombre, es decir, que nosotros somos creados a imagen y semejanza. Wow. Digamos como que si nosotros no comprendemos que somos creados a imagen y semejanza y que tenemos una naturaleza, digamos que es corpóreo espiritual, ¿cierto? Ya por ejemplo Santo Tomás va a decir que somos una sustancia individual de naturaleza racional, es decir, lo que dice es, somos una unidad, eso es importantísimo, nuestra naturaleza es una unidad de cuerpo y alma. Eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia a partir del numeral 380, por allá en el 400 también, 404, va a decir que somos esa unidad, ¿cierto? Entonces esa es la naturaleza, venimos de Dios para volver a Dios, ¿cierto? Entonces cuando entendemos esa naturaleza, están esos medios para alcanzar esa felicidad. Los medios para alcanzar la felicidad son las virtudes, o sea, eso es lo que nos ha puesto. De hecho, si uno habla de santidad, lo primero es la gracia, pero cuando uno dice un santo, ¿por qué se caracteriza un santo? Por la virtud. Por las virtudes. O sea que lo que hace
digamos como que a nivel, digamos, de esfuerzo, de crecimiento, de vivencia, es la virtud de lo que hace la santidad. Qué increíble, y cosas que pues teniendo elementos como el libro puede infundírsele a los niños. Por eso vos decías que hay que reeducar a los papás, pues es que es el papá el que le da los elementos al niño para que sea lo que sea. Así es. De hecho, Fulton Sheen, yo coloco una frase en el libro donde dice que hay muchos libros sobre los niños, pero pocos libros sobre los papás, en la educación de los hijos, ¿cierto? Y ese era el segundo capítulo que habla como de las bases de lo que habla Santo Tomás, y ya en el tercer capítulo lo que hacemos es como a través de esa parte práctica, pero también de lo que ha ido mostrando la tradición de la Iglesia, cómo integrar esa educación en las virtudes. Eso es lo que habla el tercer capítulo. Entonces ahí hablamos cómo ir educando a los hijos inclusive se pueden empezar a educar desde el momento de la concepción. Wow. Ahí en el libro hablamos de eso. Impresionante. ¿Cierto? Y todo eso, Santo Tomás, con puros sustentos, Santo Tomás ya venía hablando de eso desde hace, imagínense, Santo Tomás, un santo del 1200, del siglo XII, iluminando en estos tiempos, ¿cierto? Y el Concilio Vaticano II hace muchas referencias a Santo Tomás, como que su doctrina, su enseñanza es una enseñanza perenne, o sea, que ilumina a través de todos los tiempos, ¿cierto? Y eso es lo que hace el tercer capítulo, ya, entonces ahí hablamos de educar en la fe, las emociones, de educar en la fe, de educar en la libertad, ahí en el tercer capítulo hablamos de todo eso, pero además hablamos de cómo ir educando las emociones desde el momento, o no solo las emociones, sino todo ese carácter de la persona. Hoy en día nosotros les llamaríamos como que la personalidad, ¿cierto? Pero ese carácter de la persona se puede empezar a educar desde el momento de la concepción, irlo educando paulatinamente a través de las etapas, y ahí hablamos de unos momentos muy importantes de la aprobación. Por ejemplo, el libro da fundamentos muy importantes, cómo educar en la seguridad y en la confianza a los hijos. Imagínense, tan necesario hoy, porque eso es una de las dificultades que tienen los adolescentes hoy. Y eso se puede trabajar desde Claro. pues desde muy bebés. Sí, desde el momento de la concepción. Ahí en el libro explicamos las diferentes etapas del desarrollo o periodos psicosensitivos. El libro habla de etapas del desarrollo o periodos psicosensitivos. ¿Por qué periodos psicosensitivos? Porque nuestra naturaleza tiene un fundamento que es creados a imagen de Dios, ¿cierto? A imagen y semejanza. Quiere decir que nosotros venimos de Dios y volvemos a Dios, o sea, que hay una realidad espiritual, ¿cierto? Nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Ahí explicamos todo eso. Entonces, si nosotros comprendemos esa realidad, ahí hablamos, por ejemplo, de la educación en la memoria, cómo se puede educar en la memoria desde el nacimiento. No, inclusive no solo desde el nacimiento, desde la concepción. Wow. Porque tenemos esa capacidad espiritual. Entonces, ahí Santo Tomás habla de la memoria espiritual, pero también de la memoria sensorial, Santo Tomás. A partir de Santo Tomás, entonces tenemos unos recursos para trabajar ahí la memoria ya desde muy tempranas edades, ¿cierto? Y la parte de la afectividad, la parte que son toda la parte de las emociones, pero además, por ejemplo, la voluntad, la podemos empezar a trabajar desde muy tempranas edades. Increíble. Hermano, hay un capítulo que me llama sobremanera la atención, y es el cuarto precisamente, que hay una serie de preguntas y respuestas, y dice así el título, dice: necesidades que se le presentan a los padres en orden al deseo de querer brindar a sus hijos una adecuada educación. Y me imagino que las preguntas y las respuestas son muchas. Exactamente. Aquí colocamos algunas, ¿cierto? Pero podrían surgir muchas, ¿cierto? Pero la idea es que a partir de un aporte inicial pueda empezar a irse construyendo mucho más, ¿cierto? Digamos que el libro invita no solo a la vivencia, sino como que a todos aquellos que quieran, digamos, como que trabajar en pro de ayudarle a las familias, a los hijos, a los adolescentes, que puedan empezar también a trabajar, a hacer aportes para que tengamos luces para ayudar mucho, ¿cierto? Entonces digamos como que es un pequeño aporte, pero van a haber muchas, pero creo que hay un aporte inicial, porque serían muchas, pero ahí tenemos unas que logran integrar como toda esa parte, ese fundamento, pero a la vez lo que es lo práctico, ¿cierto? Entonces ahí logramos, digamos, como que en ese capítulo, muchas de las preguntas que tenemos nosotros como papás, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué momento? Decime algunas preguntas. Por ejemplo, hablamos de la sexualidad, cómo educar a los hijos en la infancia, en la pubertad y en la adolescencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya el magisterio o autores, digamos, como que vienen trabajando toda esta parte de la educación en la sexualidad,
van a hablar de la importancia de tener mucha prudencia cuando tiene que ver con la materia de sexualidad. Claro, y cada edad tiene una manera de Sí. decírselo. Cada edad va teniendo, cada etapa va teniendo, digamos como que en la primera etapa se va educando más que todo a través de la corporeidad, ¿cierto? De un adecuado higiene del cuerpo, es decir, el buen aseo del cuerpo, el pudor, la vergüenza. Entonces ahí hablamos de todas las virtudes que se trabajan en la primera etapa en la educación de la corporeidad y sexualidad, porque hay que entender que nosotros no vemos el ser humano solo como algo sexuado, ¿cierto? Digamos que cuando hablamos de esa sexualidad, hablamos de esa naturaleza de ser varón y ser mujer, Claro. ¿cierto? Y esa complementariedad que hay y que esa experiencia se da a través del sacramento del matrimonio, ¿cierto? Entonces digamos que cuando uno entiende adecuadamente toda esa parte de la sexualidad, y vamos mostrando, digamos, en el libro también, digamos, cómo en la pubertad le empiezan los niños a preguntar todos estos temas. Ajá, y que a veces los papás no tienen la menor idea de cómo abordar ese tema y simplemente le dejan, no, esa es tarea del colegio o tal, que es también Y en un error, realidad ¿no? no, es tarea de los papás, Ajá. ni siquiera del colegio. El tema de sexualidad lo dice una carta que tiene el magisterio de la iglesia, donde habla de la educación cristiana de los adolescentes. Ajá. Ahí lo dice, ahí en el libro aparece, digamos, cómo La cita da y unos todo principios, da unos lineamientos que se debe tener en cuenta, irle respondiendo lo que ellos vayan preguntando, ¿cierto? Para no anticipar, digamos, porque en ellos se despierta, digamos, un vicio que es la curiosidad. Ah, Y hoy, como estamos en una parte de, no hay ningún problema, se despierta mucho la parte de la autocomplacencia. Entonces, el no educar en la autocomplacencia, vamos a tener un poco de dificultades a nivel de educar en la sexualidad. Entonces, para eso está, por ejemplo, la virtud de la templanza, de la fortaleza, ¿cierto? Y empezar a educar las emociones. Ahí vamos explicando, digamos, uno de esos temas, pero también tenemos otros temas, por ejemplo, de cómo trabajar la juventud, la amistad, la adolescencia, lo importante de la amistad. Digamos, eso es yo creo que uno de los aspectos importantes que tiene el libro, que se distancia de muchas otras concepciones, es que hoy en día hay una concepción de que los padres y los hijos no pueden ser amigos. Y digamos que si nosotros entendemos que la gracia de Dios es esa amistad con Dios, ¿cierto? O sea, lo más cercano que hay es digamos que de Dios y el hombre hay una cercanía muy profunda, ¿cierto? Dios dice, ya no llamo siervos sino amigos. Impresionante. ¿Cierto? Entonces, hay una verdadera amistad y entendida bien, Claro, ¿cierto? claro que se eso es debe lo dar entre importante. padres e hijos, claro. Lo que pasa es que ahí hay que hablar de normas y límites, ¿cierto? Que es como no está eso, entonces padres e hijos no pueden ser amigos. Pero en realidad lo máximo, uno de los máximos niveles a nivel natural que hay es la amistad, porque el más elevado es la gracia. Impresionante. Y la amistad termina siendo una virtud. O sea, no solamente es, digamos, algo práctico, sino que la amistad también es una virtud. Entonces, vea que también tenemos ahí, vamos respondiendo. Por ejemplo, hay una partecita donde dice Santo Tomás, cuando habla de la amistad, de cómo trabajar la amistad con los hijos. Ahí el libro habla. Y Santo Tomás Santo habla de Tomás eso. dice, inclusive habla de las amistades, habla de las clases de amistades, y Aristóteles también. Increíble. Y inclusive va a decir que la amistad más alta a nivel natural es la que se da entre los cónyuges. Wow. Pero él pone en la escala más arriba la gracia, ¿cierto? Entonces él dice, la máxima amistad es la que se da entre los esposos. Es impresionante el poder encontrar todos los conceptos tan naturales, pero tratados por la iglesia, por los teólogos, por tantas personas, pues que son base en la misma sociedad y que uno pueda decir, eso lo puedo poner en la práctica y en mi aplicados familia. a la práctica, que es lo que hacemos en ese capítulo 4, ¿cierto? En los otros capítulos también vamos teniendo aplicaciones prácticas, pero digamos que en este cuarto, digamos como que ya tenemos puras preguntas o cuestionamientos que nos surgen a nosotros cómo hacerlo. Entonces ahí damos respuesta, ¿cierto? Pero también hay un tema muy bueno en el libro, y es el tema del manejo de los medios de comunicación social. Claro que es un reto hoy en día. Es un reto porque eso comporta un reto no solo de problemas que generan un desencadenante con patologías, enfermedades crónicas agudas, no solo a nivel mental, sino biológica, es decir, corporales. Y desde tempranas edades, ¿no? Sí, desde muy tempranas edades. Entonces en el libro explicamos, inclusive con muchos estudios, investigaciones de grandes universidades de Harvard, de Estados Unidos, de Europa, ahí en el libro se habla, todos los sustentos con base científica de todas las consecuencias que se pueden desencadenar
por un uso no adecuado, Ujú. ¿cierto? De los medios de comunicación social y por el uso excesivo, ¿cierto? Entonces ahí damos todas unas herramientas, Guau, espectacular. que nos van a servir a nosotros como padres para tener en cuenta en la educación de nuestros hijos, en el contenido. Una es el contenido que debemos seleccionar y ver con nuestros hijos, ¿cierto? Pero otra también es el tiempo que estamos en ellos. Ahí también volvemos a los padres, Juli. Ajá. Necesitamos reeducación en los papás. Sí, es increíble. A veces No, uno no, dice, no. Dios mío, estos jóvenes de hoy en día, esta sociedad de hoy en día, el problema que tenemos con los jóvenes. Pero no nos vamos a mirar que a veces el problema de los niños, no, pues de los problemas que tienen los niños no son los niños, son los papás, ¿o no? El ejemplo que estamos dando. Increíble. Hermano, ¿cuánto tiempo estudiando para poder sacar a la luz este libro? Bueno, si uno mira, digamos que lleva más o menos 17 años, y digamos como que a nivel de experiencia práctica, Sí, a nivel sí. de investigación, de recoger todo eso, digamos que 17 años más o menos, ¿cierto? Pero que haya yo empezado ya como que a escribirlo. Que vos poner digas, ya- tengo que poner esto en un libro, Sí, ¿en qué momento? hace 4 años. O sea, escribir un libro no Ajá. es algo como que uno dice, venga, yo lo escribo y ya, porque realmente escribir un libro uno empieza ahí tan y llega un momento que uno es como que se bloquea y como que no me sale más, ¿qué más? Y entonces, ¿qué hago? Entonces le toca parar uno. Entonces hay momentos donde uno se conecta, que le toca decirle a mi esposita como que, mi amor, estoy enchufado. ¿Cierto? Porque ahí es donde, ¿cierto? Entonces es algo que se escribe como por etapas, ¿cierto? No es algo como que ya me senté y en una semana lo escribo, no. Entonces ha sido. Entonces después vuelve y revise, genere como la estructura, ¿cierto? Digamos como que querer es algo que lleva proceso. Digamos que ha llevado como 4 años el empezar a escribirlo. Pero antes de esos 4 años es recoger toda la información para poder querer plasmarla ahí. Digamos que ha llevado un poco de tiempo. Entonces digamos que en toda esa experiencia ha sido muy bonito porque ha sido un camino, ahí es donde diría yo, en este programa tan hermoso, rescatados por el amor, ¿cierto? Yo soy fiel testimonio de eso, he sido rescatado por el amor de Dios, que me estaba descarriando como esa ovejita que se descarrió y dijo, venga para acá, ¿cierto? Pero no solo eso, sino que ese llamado lo acompaña. Y yo me he sentido acompañado a través de esta hermosa comunidad, ¿cierto? Para mí ha sido un regalo hermoso y digamos que a través de la comunidad yo podría decir todo lo que he escrito ahí lo he aprendido en la comunidad. Digamos que uno puede integrar algunos elementos ahí. Santo Tomás tiene una frase muy bonita donde va a decir que el conocimiento es muy importante, pero que también en la práctica aprendí que no consiste en mucho conocer, sino en mucho amar. Porque podría decir uno, el demonio conoce mucho, pero no ama. Increíble. No, la realidad es que no ama, ¿cierto? Entonces digamos como que ahí está en síntesis lo que nos ha enseñado nuestro fundador. De hecho, si uno hablara de teología del cuerpo, yo he aprendido mucho de teología del cuerpo con Rodri y con todos los que han sido nuestros directores, la cercanía. Nosotros le decimos a eso cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Evangelizar cuerpo a cuerpo. El libro también, digamos, como que tiene todos esos elementos de acompañar a los hijos, de esa cercanía, ¿cierto? No es simplemente pagar la mensualidad del colegio y llevar mercado a la casa. Es que la responsabilidad de la educación de los hijos no es del colegio, es de nosotros los papás. El colegio nos apoya, es una fuente subsidiaria, ¿cierto? Pero nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de hacer esos ciudadanos del cielo, ¿cierto? Y educar a los hijos yo creo que es un regalo muy hermoso. A ver, ¿por qué? Porque uno muchas veces simplemente lo ve como una responsabilidad, Juli. Solo como una responsabilidad de, es que me tocó, o es que, pero la grandeza uno ver en los hijos, uno ver todos estos retoños tan hermosos, es decir, uno por ejemplo cuando va al campo a cultivar, uno habla de la semilla, ¿cierto? Pero la semilla se demora para que dé fruto. Claro. Hay que regarla, hay que cultivarla. Hay que cuidarla. Son los hijos. Los hijos es eso. Y ahí es donde Santo Tomás dice que las virtudes son semillas, son como semillas que se siembran para que después den fruto. Pero ahí es donde el papá tiene que ir acompañando ese proceso, Claro, ¿cierto? es el- Entonces mire la importancia de las virtudes y todos esos temas que nos va hablando. Y por último, como para ir terminando, Juli, el libro habla sobre la corrección de los hijos. Un tema bastante importante hoy en estos tiempos. Y que hoy en día se
tergiversa, creo que es... Sí, porque tenemos, digamos, como que una ausencia de lo que son las normas. Ujú. Entonces, como las normas se han ido quitando, ¿cierto? Si se quitan las normas, las correcciones no se entienden. Y es algo muy curioso porque se dice como que cuidado, que eso no se puede, que no pueden haber normas, pero uno se pregunta, si uno se pasa un semáforo, ¿qué pasa? Le llega la Accidentes. infracción. Claro. Eso es una consecuencia, ¿cierto? Hay que pagar esa consecuencia. Claro, y uno a veces escucha en medio de todo esto que sale, es, usted no le puede decir no al niño, esa palabra no puede existir en el lenguaje de... Exactamente, me comprende, ¿cierto? Y todo, es decir, entonces dicen que no se puede, pero entonces usted, en temas legales, si usted cometió un delito, tiene que pagar Claro. 2 años, 10 años de cárcel. ¿Me comprendes? Claro, es decir, claro. que sería, digamos, como que es una inconsistencia. Sí, es o sea, no contradictorio. es contradictorio, ¿cierto? Sí. Ahí hablamos todos estos temas, ¿cierto? Entonces hay un apartado donde hablamos de la autoridad como misión de los padres. ¡Wow! Entonces ahí Santo Tomás, por ejemplo, explica la obediencia. Explicamos cómo trabajar la virtud de la obediencia en relación de los padres con los hijos. Pero Santo Tomás dice que la primera obediencia es de los padres hacia Dios. Y que en ese sentido los hijos deben obediencia a los padres en relación en que los padres tienen obediencia a Dios. Claro, y es que todo se aprende es por lo que veo en la persona que admiro. Si mi Exacto. papá me pide algo que yo no veo que vive él, pues ¿cómo lo voy a vivir yo? Exactamente. ¿Cierto? Entonces mire que ahí tenemos como muchas, digamos como que mucha respuesta a través de esa educación en las virtudes que son de vital importancia en la familia, ¿cierto? O sea, son recursos para reflexionar, para pensar, para aplicar, sobre todo, digamos que el libro lo que quiere brindar es esas herramientas a que nosotros las apliquemos primero en nosotros, ¿cierto? Viviendo esa vida de virtud, ¿cierto? Pidiéndole la gracia lógicamente a Dios y después poderla aplicar a nuestros hijos. Entonces hay una parte muy importante, ya terminando Juli, que habla el libro de las motivaciones, cómo motivar a los hijos. Entonces ahí el libro habla de motivaciones a través de premios y castigos, ¿cierto? Aunque hoy muchas corrientes de psicología dicen que eso no se puede hacer, pero en realidad nosotros tenemos el premio mayor, que es el cielo. Wow. ¿Cierto? Y la realidad es que están los novísimos o la escatología, ¿cierto? En términos prácticos sería las consecuencias de que cuando fallecemos no vamos al cielo, es todas las penas que se padecen en el infierno. Impresionante el poder aclarar todo esto. ¿Cierto? Entonces, mira que hay mucha terminología o conceptos como que se mezclan ahí. Y hablamos también de esa motivación a los bienes personales. Entonces ahí hablamos como que esos bienes materiales, premios y castigo, es decir, como que hay en un momento, de hecho, por ejemplo, uno trabaja y por el trabajo hay una compensación. Claro, la remuneración, ¿cierto? Por el trabajo. Lo que hay es que hacer ordenarla y para eso, por ejemplo, en la economía habla de una virtud que es la liberalidad. Ajá. ¿Cómo ordenar el manejo ¿Cómo es del eso? dinero? No conocía esa virtud. ¿Liberalidad? Sí. Es el uso adecuado del dinero. ¡Wow! Ahí el libro explica cómo se trabaja para ordenar los bienes materiales. Impresionante. Entonces, ¿y cómo se puede motivar ahí? También está la motivación a los bienes personales, ¿cierto? Y la motivación a los bienes trascendentes, ¿cierto? Entonces, como el compartir, un estudio, entonces ahí ponemos varios ejemplos prácticos de cómo podemos motivar a nuestros hijos para el desarrollo personal y social, ¿cierto? Interpersonal. Pero además tenemos esa educación, porque recuerde que Pío XI decía que tenía que tener en cuenta la naturaleza, el medio y el fin, ¿cierto? Entonces la naturaleza es ese origen de esa naturaleza humana, ¿cierto? Los medios, las virtudes, sí, ¿cierto? Y el fin es alcanzar la felicidad. Eso se puede lograr a través, primero de la gracia, segundo de las virtudes. Espérame que yo necesito masticar eso. La naturaleza, los medios y el fin. Sí. La naturaleza es... pues es decir, ¿de qué estamos hechos? Ajá. ¿Qué somos nosotros? ¿Cierto? ¿De qué estamos hechos? Es decir, estamos hechos, digamos, nuestra naturaleza es creados a imagen y semejanza de Dios. Una naturaleza espíritu corpórea, es decir, que tenemos alma y cuerpo como unidad. Eso es súper importante, sí. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia. Ajá. Somos una unidad, ¿cierto? Esa es la naturaleza de nosotros. Es decir, somos creados en el amor, para el amor
y a Él debemos volver, Muy bien. ¿cierto? Esa es la naturaleza. Sí. Los medios sería la virtud, que son esos medios que nos da Dios. Por eso Santo Tomás dice que son una segunda naturaleza, ¿cierto? Ujú. Por eso muchos santos viven la virtud, hablan de la virtud, y por eso grandes tratados a través de la virtud. El mayor tratado que yo puedo encontrar a través de las virtudes es en Santo Tomás. Lo hace de una manera muy sistemática. En el libro aparece toda una explicación de las virtudes que propone Santo Tomás. Esa es una base, pero de ahí se desprenden muchas. Claro, ¿Cierto? claro, Que- claro. Y lo que uno vive en la vida práctica, pues. Eso, y que se vive en la vida práctica, ¿cierto? Ujú. Y el fin, que es poder encontrar esa felicidad, tanto acá en la tierra como en el cielo. Se logra por la gracia y por las virtudes, porque el libro explica que ya desde aquí podemos encontrar la felicidad. Entonces ahí habla, por ejemplo, como San Agustín va a hablar de las bienaventuranzas, como Santo Tomás habla de las bienaventuranzas. Entonces ya ahí tenemos esas motivaciones de cómo educar a los hijos en nuestra fe, a través de enseñarles la Eucaristía, el rosario, la consagración, los cenáculos. Es decir, toda esa vida de experiencia de fe, que sea de manera, como tú dices, tenemos que volver a como lo hacían nuestros padres antes, de manera contagiosa, Claro. cotidiana, natural. Ellos lo hacían de manera natural. Ajá. Hoy en día, tú decías ahora, tenemos unos retos, claro, hay que formarles ese Hay entendimiento. que desempañar el vidrio, yo creo que Eso. A eso Y es estamos lo que hace llamados. este libro, pienso yo. Exactamente. El mundo ha hecho que todo esto que Dios le da al hombre para vivirlo de manera natural, pues se vaya empañando a tal punto que necesitamos un desempañador de la felicidad, y creo que este es un elemento increíble. Hermano, vos te imaginaste en algún momento, no sé, el Diego de hace 20 años trabajando, luchando duro, confecciones, una cosa, la otra, que 20 años después iba a estar aquí con un elemento en las manos que podía ayudar a la familia? Nunca, Juli. Yo creo que si lo hubiera planeado, no se hubiera dado. Yo creo que más bien haciendo una retrospectiva es como uno mira las huellas que va haciendo Dios en el caminar, ¿cierto? Pero no es como que se planeó, nada. Es ir apuntando, ir guardando. Yo tengo fichas, yo por ejemplo cuando predico en retiros tengo mis fichas, yo todavía conservo las fichitas. Y ¿cierto? Entonces digamos que yo soy de esos que guardo, todo lo que me iba llegando, guardo. Y a partir de todo eso que iba guardando es que yo he ido empezando, fui como recolectando y se pudo poner ahí, pero yo nunca lo planeé, ¿cierto? Imaginé que escribir el libro surgió hace 4 años, ¿sí me entiende? O sea, por muchas cosas y con lo de la pandemia, como que antes más yo dije como que, ¿cierto? Es decir, porque fue antes de pandemia, como que antes más, o sea, yo antes ya venía como con ese pensamiento de poderlo proyectar, porque cuando iba haciendo como las tesis, estudiando, yo tenía todo eso ahí guardado, pues yo dije, ¿será que eso hay que ponerlo por escrito? ¿Cierto? Entonces, pero yo lo tenía guardado hasta que yo dije, no, ahí, porque digamos que el libro responde a muchas investigaciones que se hicieron en el tiempo, pero más que las investigaciones, yo creo que fue lo que hemos visto y recibido, porque yo lo primero que tendría que decir es lo que he recibido de Dios a través de Lazos de Amor Mariano, ¿cierto? Es decir, yo he sentido un llamado a través de Dios a servir a esta comunidad y yo creo que ese es cierto, o sea, yo pudiera decir, mi vida fue transformada sobrenaturalmente por Dios, naturalmente por esta hermosa comunidad. O sea, yo aprendí todo lo que hay en el libro, el misionero que lo lea, la persona que lo lea, porque esto no solamente sirve para misioneros, esto sirve además para cualquier persona. No, es que yo ya me estoy Para imaginando las un familias, regalo para los perfecto profesores. para una mamá o para un papá. Para los profesionales sirve para todo el mundo, ¿cierto? Ajá. Pero ahí es donde debemos ver como esa grandeza que ha tenido Dios a través de Lazos, de iluminar a las personas, a los jóvenes, a los niños, a las familias, la parte laboral, inclusive aquí yo hablo una parte donde dice cómo educar la parte del trabajo. Se puede empezar a trabajar desde los 7 años aproximadamente. ¡Wow! Porque ya ahí va teniendo la edad de razón, ¿cierto? Ya está madura un poco la parte cognitiva, desde ahí se puede empezar ya a trabajar la parte de la economía, la parte del trabajo, con responsabilidades, con encargos, porque hoy vemos que la gente no quiere trabajar. Entonces también el libro habla todo eso, ¿cierto? Entonces digamos como que eso, digamos que se puede ver reflejado
el apostolado de un misionero ahí, a la luz de todo lo que Dios ha mostrado a través de los diferentes, ¿cierto? Y ahí es donde digo yo que responde a los 3 pedidos del Papa, ¿cierto? Sobre todo a ese fin último. Y ese fin último no tiene, digamos, como que se planifica no solo en alcanzar la felicidad con Dios, sino en comunicarla, ¿cierto? Porque si no hay servicio, si la virtud de la caridad no se da hacia afuera, Claro. ¿cierto? Es decir, la máxima expresión del amor de Dios fue una entrega por nosotros, ¿cierto? Entonces, digamos como que la plenitud no es solamente alcanzarla, sino que se planifica es en el servicio, ¿cierto? El mismo Jesús muestra que ese es, yo creo que ahí a grandes rasgos, como una síntesis, es motivarlos a que se acerquen al libro, ¿cierto? Digamos que pueden haber otros espacios donde empecemos a dar respuestas más concretas a necesidades ya particulares, pero para dar respuesta a necesidades particulares tenemos que tener, digamos, como que ese principio, base, sí. ese fundamento, ¿cierto? Porque no tenemos ese principio, ese fundamento, uno puede, es como el ejemplo que uno dice, hombre, me voy para la terminal y el que se monta en cualquier bus no sabe para dónde va, ¿cierto? O sea, cualquier bus le sirve. Cualquier bus le sirve. ¿Cierto? Entonces, cuando uno tiene un fundamento hacia dónde orientarse, hacia dónde caminar, digamos que eso es de vital importancia, ¿cierto? Y yo creo que es muy necesario hoy para nosotros los padres, ¿cierto? Porque hay muchísimo, que aquí, Claro, entonces sí. uno termina cuál es cuál, o qué es esto. Entonces, digamos que tener un buen guía de orientación va a ser fundamental y de ahí se va desprendiendo toda la parte práctica. Claro, ¿cierto? hermano, y sobre todo partiendo de la base de dónde están las fuentes de todo eso, es donde uno dice, por aquí tengo que agarrar. Pues no hay pérdida, si hay una base sólida de todo eso. Son años, no, ni siquiera años, o sea, la iglesia... ¿Siglos? Siglos, ¿sí me entiende? La iglesia ha mostrado el camino. Claro, sí. ¿Sí me entiende? O sea, los documentos, lo que han... todas las vivencias de las familias cristianas, los libros que hay escritos, ¿sí me entiende? O sea, hay muchísimos libros escritos con todo esto. Entonces, digamos que si uno dice, es que hay una evidencia, hombre, la evidencia ya... ¿Cierto? Hermano, ¿qué decirle ya para terminar a los papás? Vos, viendo la sociedad en la que estamos, vos viendo pues también toda la gente a la que por gracia de Dios has podido atender en todo el apostolado, en los retiros, en el trabajo, también a través de la atención en la psicología y todo eso, ¿qué podrías decirle vos a los papás, mirándolos ahí a los ojos? Bueno, a ver, yo creo que tomando unas palabras de Santo Tomás, dice que a Dios se puede llegar por la fe o por la razón, ¿cierto? Pero yo les decía ahora de Rodri, ¿cierto? Rodri dijo, es más rápido por la fe, ¿cierto? Por el otro es un camino más largo, ¿cierto? Entonces les diría, miren, los tesoros que uno encuentra en la fe son tesoros de orden sobrenatural, no natural. En lo natural uno tiene que trabajar, esforzarse mucho, lógicamente es necesario, pero es como la consagración. La consagración dice que en María el camino es más perfecto, agradable, seguro, rápido, ¿cierto? Digamos que cuando uno lo hace a través de la fe, de la gracia de Dios, Dios acompaña, porque por naturaleza, si uno hablara a nivel de las profesiones, la profesión, las diferentes profesiones dan un título para ejercer, pero el título de ser padres y madres lo ha dado nuestro Padre del Cielo, quien da testimonio. Por eso nos acompaña y nos da el ministerio de educar a nuestros hijos. Esa profesión no tomada en sentido del ejercicio profesional, sino tomada en sentido inclusive de la fe. Profesar la fe, dar testimonio de Dios nos capacita para educar a nuestros hijos de manera sobrenatural y natural. Es decir, naturalmente Dios puso la vocación de ser padres. Y en esa vocación que nosotros tenemos de ser padre, tenemos una misión. Esa misión es educar a nuestros hijos. Primero que todo, con la gracia de que ellos conozcan por testimonio de nosotros los tesoros de la Iglesia, los tesoros de la consagración de la Santísima Virgen María. Después, los tesoros que encontramos en las virtudes.
Y eso, en la vivencia práctica de la familia, la Sagrada Familia de Nazaret es el ejemplo. Por eso pedimos a la Sagrada Familia de Nazaret constantemente, debemos pedir que nos ayude a educar los hijos, a educar nuestra propia naturaleza, ¿cierto? Porque nuestra naturaleza, por la consecuencia del pecado original, que eso no lo habíamos hablado, habla también de la necesidad de educar sobre esa caída del pecado original, ¿cierto? Es decir, debemos tener en cuenta a la hora de educar a nuestros hijos las consecuencias, el pecado original y todas sus consecuencias. Entonces, es decir, Dios es más grande que cualquier dificultad. En el libro podremos encontrar muchos medios, pero si esos medios no nos llevan a encontrarnos con Él, Él es el que sabe. Por eso los apóstoles se acercaron a Él, ¿cierto? Porque Él les iba instruyendo, formando, y en su infinito amor podemos encontrar las respuestas a todas las necesidades que tenemos. Entonces, la invitación es que si nos unimos y le pedimos a Dios a través de la Sagrada Familia, a través de todo lo que nos ha mostrado la Iglesia para educar a nuestros hijos, tenemos un camino, que ese es como el tercer capítulo, un camino, ¿cierto?, a través de las virtudes, porque nos lo propone la Iglesia. Entonces la invitación es: dejémonos amar. Hay que saberse amado para poder amar a nuestros hijos. Y si nosotros como papás tenemos que trabajar, no hay problema. En mi experiencia atendiendo sobre todo niños, adolescentes, me he dado cuenta de que mucho, a partir de la dificultad que han tenido con sus hijos, sus padres se han acercado a buscar ayuda. Yo les diría, padres, no esperen buscar ayuda cuando vean las dificultades en los hijos. Más bien pidámosle al Señor que nos dé la gracia para poder trabajar una educación preventiva, como lo decía San Juan Bosco, que lo hablamos en el libro también. Pero todas esas gracias vienen desde el cielo. Y si a través de la consagración eso se potencia, es el aumento de la gracia a través de la vida de María. Entonces, invitarlos a que miremos todos estos regalos que nos ha dado el Señor, porque eso es. O sea, en realidad lo que hemos recibido son regalos, y cómo no compartirlos con otros. Y cómo no agradecerle a Dios. Yo pensaría, Juli, que terminar agradeciéndole a Dios, ¿cierto? ¿Cómo uno no agradecerle al que le ha dado la vida? Esa gratitud, ¿cierto? La virtud de la gratitud es muy necesaria. Solo la vida se la debemos a Dios, después a nuestros padres. Ahí la gratitud, ¿cierto? ¿Cómo no agradecerle porque nos sacó de la miseria? ¿Cómo no agradecerle porque no solo eso, sino que nos ama, nos sigue amando y quiere lo mejor para nosotros? Y nos permite inclusive vivir la felicidad aquí, desde aquí ya. En medio de la tribulación, estamos en tiempos de tribulación, pero cuando uno lo vive en el amor de Dios es una aventura. Y eso es la misión, eso es el servicio. Y digamos que si nosotros logramos encontrarnos con el amor de Dios, yo creo que es lo que más busca este libro, que la gente pueda descubrir las huellas de Dios en cada uno de nosotros. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era lazo, explique. De tener una esposa de Desde Dios. mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso,